A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilgue, la radio comunitaria de Castro. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de la conmemoración de los 10 años del Mayo Chilote. Hemos tenido con hartas conversaciones, hartos entrevistados, estamos como llegando ya como al final y estamos aquí en un lugar de Castro para presentar a nuestro nuevo invitado. Hola. Sí, estamos con un amigo nuestro que ya hemos compartido aquí en Radio Quilquilgue con él. Estamos con Cataldo Martínez, dirigente del Partido Comunista de Chile y dirigente emblemático aquí de Castro. Hola Cataldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hemos iniciado un ciclo de conversaciones con distintas personalidades sobre la conmemoración de los 10 años del Mayo Chilote. Una revuelta que nos han dicho algunos historiadores ha sido una de las más importantes de los últimos 100 años en la provincia de Chiloé, sumada a las protestas contra la dictadura y a la movilización por la luz eléctrica en los años 90. Que son grandes manifestaciones que han tenido lugar acá en la provincia de Chiloé. Y en mayo del 2016 se inicia todo esto con la aparición de la marea roja, muerte de peces, la varazón de marisco, y ya en mayo una movilización importante en gran parte del archipiélago chileno. Cataldo, ¿cómo recuerdas ese momento? ¿Cómo viviste el momento del Mayo Chilote? ¿Qué se te viene a la imagen de esos 10? Aquí estamos conmemorando 10 años. Bueno, la verdad es que en el momento que se produce, digamos, la explosión de la organización, porque ya todos conocíamos lo que durante años venía sucediendo en el archipiélago, y era el asunto del desarrollo de las microalgas, de las mareas, de lo que todo que generaba, digamos, la industria del salmón, que tenía contaminado totalmente los mares, la sobreexplotación y al mismo tiempo la cantidad de salmones que existían dentro de las balsas de cultivo, que todo era una situación absolutamente ilegal y que salía de todos los controles. Sabíamos que de alguna manera en algún momento determinado se iba a producir. Y a mí, en rigor, me pilló viajando a Santiago la primera organización cuando la gente se convoca, o se autoconvoca más que nada en la organización, y se empiezan las primeras reuniones y ya se elige un comité. Entonces yo viajaba en el bus, estaba en el bus justamente mirando y aparece la noticia. Entonces yo escribo al tiro ahí, y evidentemente manifestando todo mi apoyo hacia la organización, hacia la lucha, hacia la necesidad de que nosotros ya por fin poder incorporar a amplios sectores sociales a discutir la problemática principal de Chiloé, que es la supervivencia del archipiélago. Entonces me pareció muy bien todo eso. Yo hice un viaje corto y volví, y después comenzaron a producirse toda esta situación de expectativas que existían a nivel nacional. Estábamos en el gobierno de Bachelet, el gobierno intentaba, digamos, de alguna manera tratar de disminuir, digamos, la presión que existía. Entonces se fueron endureciendo las posiciones, aparecieron las primeras barricadas, las barricadas de Castro, se empezaron en gran parte del archipiélago a tomar el territorio. Entonces eso hizo imposible, digamos, que hizo imposible que se pudiera, como en otros momentos, invisibilizar el movimiento, o sea, tratar de disminuir la connotación que tenía. Entonces se produjo una gran discusión en Santiago a todo nivel, todos los partidos y la mayor parte de los partidos en ese tiempo de gobierno apoyaron la movilización, estuvieron de acuerdo y reclamaron, digamos, mayor presencia del gobierno, que es lo que hemos pedido de toda la vida acá, y una presencia más decisiva, no una presencia así que sea solamente para aparecer, sino que una presencia que vaya resolviendo cosas. ¿Qué te pareció la actuación del gobierno del Estado chileno ante el conflicto? En estas conversaciones que hemos ido teniendo han ido apareciendo varias cosas. Gente que nos ha dicho
el problema del movimiento fue que nos pegamos en los pies porque bloqueamos el archipiélago y el problema estaba afuera, ¿no? El problema hay otros actores que nos han dicho nunca se dignaron a venir a negociar a Chiloé, de ellos debieron haber venido. Hay gente que nos ha dicho debimos haber nosotros haber ido a Santiago, a haber trasladado el conflicto allá. ¿Qué te pareció el comportamiento del Estado chileno? ¿Cómo lo trataron de resolver? Yo creo que el comportamiento del Estado en aquel tiempo, estamos hablando, como decía, el gobierno de Bachelet, que era un gobierno... La nueva mayoría. Entre comillas, justamente el gobierno de la nueva mayoría. Yo era parte integrante de la directiva provincial de la nueva mayoría y que trabajamos ahí trabajamos muy ligados con el gobernador de aquel entonces y nos pareció como una jugada de ajedrez. El gobierno movía sus piezas, pero siempre y cuando cuidar, digamos, los equilibrios macroeconómicos, porque ellos todo el mundo sabe que la explotación de la salmonera es un aporte importante, digamos, a los recursos de la exportación fundamentalmente. A pesar de que nunca que han sido sancionados muchas veces por problemas de dumping, pero sin embargo siguen vendiendo muchos salmones en casi todo el mundo. Entonces esa cuestión sigue siendo importante, debe ser como la segunda o tercera. La segunda empresa de divisa. Exactamente. Es la segunda a nivel nacional. Entonces el Estado está muy preocupado porque esta cuestión no parara ni funcionara, siguiera, digamos, con su actividad. Entonces fueron ahí fueron bastante lentos. El Estado siempre ha estado ausente en Chiloé, es una cuestión efectiva, real. Ellos tienen otro tipo de compromiso, pero se movieron, digamos, con mucha habilidad. Y trasladaron de alguna manera, trajeron el conflicto, lo instalaron acá en Chiloé, vinieron sus ministros, vinieron sus secretarios, ellos se movieron mucho para tratar de morigerar un poco primero las consecuencias que eso está para la empresa Salmón. Yo no estaba muy preocupado de lo que pudiera, digamos, el conjunto de la sociedad estar sufriendo, estaba mucho más preocupado, claro, de cuánto se produjo y la preocupación por el control permanente de las aguas, en fin, estaban preocupados de eso, pero no midieron el otro elemento del conflicto. Yo creo que ahí fue, digamos, el gran tema, y tampoco la organización del conflicto supo leer también en qué agua estaba metido. Porque ahí hay algo que me llama la atención, a mi entender, que nunca estuvo la empresa, la industria estuvo amenazada. O sea, dentro de los petitorios, o sea, yo por lo menos conozco dos más o menos, que es el de Ancud y el de la zona centro. Ninguno se pedía que la salmonela se fuera. O sea, dentro de los lo que se pedía era un estudio claro, independiente para determinar cuáles eran las causas. Y lo de Ancud eran cosas que tenían que ver muy relacionadas con la pesca, porque el movimiento de ellos era fundamentalmente de pescadores y ellos veían sus cosas. Entonces, la industria en ningún momento se vio amenazada, salvo que había muchos sectores, sobre todo en la zona centro Castro, que le echaba la culpa a la industria de la marea roja, que fue una de las cosas que se instaló. Es decir, marea roja había, pero el vertimiento de peces en el mar y cerca de la costa fueron los que provocaron la explosión de la marea roja y que cubrió todo el archipiélago. Incluso hay datos que dicen que hasta Valdivia llegó la marea roja, fue muy, muy grande. Entonces, la industria como tal nunca se vio amenazada, salvo la culpa o el rol que cumplió en el aumento de la marea roja, que fue lo que se discutió y fue lo que estuvo en disputa mucho tiempo. Entonces, eso no entiendo cómo el Estado trata, o sea, el gobierno en este caso trata de proteger a una industria que nunca se vio amenazada. Y no está tampoco amenazado ahora, por el contrario. Pero el tema de la marea roja era de larga data.
Sí, no. Sí, todo el marea mundo roja sabía que siempre tenía ha habido. más de medio siglo, había Siempre ha marea habido. roja en las aguas interiores y, Eso, y hacia el sur. y eso lo sabían Claro, todos lo sabíamos sabía eso. todo el mundo. Lo que había era el descontrol absoluto, la presencia pasiva del Estado y también prácticamente la no presencia del Estado en términos de los controles fundamentalmente, Claro. que nadie entendía que Sernapeca, que tenía el control directo, tenía unos poquitos funcionarios y tenía más camionetas que lanchas, y normalmente para hacer las fiscalizaciones le pedía la lancha a las pesqueras, ellos por radio se comunicaban con todo y andan los impuestores, etcétera, etcétera. Entonces los llevaban a las balsas que tenían, digamos, el control de la biomasa que estaba autorizado de acuerdo, digamos, a los metros cuadrados y la profundidad. Pero sin embargo, donde tenían el descontrol absoluto de la producción, porque todos sabemos que el fenómeno no comenzó inmediatamente con el asunto del salmón. Siempre los salmoneros decían, y lo decían sacando mucho pecho, que el salmón mismo, la especie, era como un fusible, que en el momento de que las condiciones del mar no se cumplieran, el salmón simplemente se moría. Entonces ellos sabían al tiro que ellos tenían que luchar porque las condiciones del mar siempre estuvieran presentes. Claro. Las condiciones de un mar, digamos, limpio, con mucho oxígeno, etcétera. Entonces, con eso es lo que lo vendieron a todo el mundo. Entonces, era bueno tener salmones, porque era muy bueno, era rentable, etcétera, etcétera, y daba mucha obra de mano. Entonces, eso era, al final de cuentas, después el control, eso fue cuando el control de las salmoneras la tenían los profesionales, la tenían los agricultores, los ingenieros en agricultura, entonces las personas que estaban involucrados directamente. Pero cuando ese control pasó a manos de los ingenieros comerciales, cuando se instalaron los Chicago Boys en el país a dirigir la economía, cambió. Entonces ya el gerente de la salmonera o el que estaba a cargo de la salmonera o del centro, el Chiloé, ya no era el agricultor, sino que era el gerente comercial, el ingeniero comercial, el contador, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ellos llegaron, yo en ese tiempo trabajaba en la empresa del salmón, no para la salmonera, sino que yo hacía desde el punto de vista técnico, de la parte eléctrica, en muchos aspectos. Le preguntaban a los capataces cuántos salmones se habían en cada jaula. Bueno, aquí hay, no sé, pues 1.000, 2.000. Ah, pero entran más. Sí, podrían entrar más, pero tenemos un problema con el oxígeno, vamos a contaminar más el fondo porque vamos a tener que meter más. Claro. Sí, pero ¿quién lo ve eso? Entonces ya pongámosle 5.000, pues. Y después pongámosle 10, pues, y después saquémonos más al fondo y corramos las balsas y pongámosle 20. Entonces ellos, la voracidad y la insanía de las grandes empresas por tener recursos y toda cuestión los llevó, digamos, a tener demasiada cantidad de salmón, y cuando vino la marea los pilló desprevenidos y no tenían recursos técnicos. Tuvieron un primer conflicto unos años anteriores, el virus ISA. El virus ISA. Sí, el virus ISA era porque tenían la carga por metro cuadrado era mayor que la que... Exactamente, entonces eso era ya y eso no tenía venta en el extranjero, porque salmón se le caen 2 escamas y esa cuestión no lo recibe nadie en ninguna parte. Entonces, y eso produjo, digamos, para deshacerse de eso, agarraron toda la mortalidad o gran parte de la mortalidad que ellos tenían, que era inmensa, y la tiraron toda lo tiraron en el océano, pero las corrientes lo trajeron hacia el litoral y eso contaminó. Claro, es que ese es el punto que está en discusión, porque este fenómeno empezó en diciembre y se fue agravando, y ellos saturaron todas las alternativas, era tanta la mortalidad que todas las alternativas que tenían, vertedero, primero con comida de pescado, o sea, para hacer comida, lo vendían para hacer, ya cuando ya no pudieron, vertedero, y cuando no pudieron, y por eso que hay una sanción que hace la Corte Suprema a Directimar, porque ellos hay un protocolo para lanzar y ese fue el que no se cumplió. Porque al final lo único sancionado la sanción fue casi ridícula. Yo no recuerdo muy bien, pues sé que tenía como 6 meses para cambiar los protocolos y esas cosas. O sea, aquí no hubo en sí sanción, y a la industria no se le tocó en nada. No, nada. Porque si uno, y en estas conversaciones yo me he ido dando cuenta, porque en estricto, o sea, si nosotros nos ponemos en estricto rigor, la industria no tuvo problema. Si el problema fue de los que votaron los salmones, no donde correspondía,
la industria, el problema de la industria que tenía y el que ha existido hasta el día de hoy, la sobrepoblación de peces en las jaulas, que produce obviamente enfermedades. Por eso es que el salmón chileno es el que tiene más... ¿cuánto se llama? Más restricciones en el mercado internacional. Y tiene, claro, porque tiene muchos antibióticos. Claro, exactamente. Entonces no tenía la salmonicultura, por eso que insisto que la salmonicultura en el mismo mayo nunca fue tocada en ningún... Claro, sí, pero... Y desde el punto de vista de la movilización, ¿qué recuerdas? ¿Qué te pareció? ¿Cómo viviste? No estuviste al principio, pero después llegaste a Castro. A mí me parece, yo coincido con que debe ser lejos la movilización más impresionante que ha habido en el archipiélago. ¿Tú llegaste cuando estaban las movilizaciones? Yo llegué cuando estaban las ¿Y movilizaciones. cómo pasaste si no estábamos dejando pasar en Antes de la barricada de 11, como 2 días antes de la barricada. Cuando se produjo la barricada, yo desgraciadamente, todo el mundo sabe que trabajo en el subcontrato, y a mí, yo tengo que estar, pues si yo no estoy... Entonces... Claro, no fui ni a la primera ni a la segunda marcha, pero fui a la tercera y ya nos quedamos por acá arriba, por Magallanes casi, porque era una cuestión impresionante. O sea, 7.000 personas y todo. Entonces, yo pienso que en aquel momento, desde el punto de vista político, como uno lo analiza, yo creo que nosotros perdimos una grandiosa oportunidad. De haber instalado, de hecho, más que esta cuestión de que es responsabilidad de los que vienen de afuera, que vienen todos, que más que eso, la posibilidad de haber instalado la discusión sobre el futuro de Chiloé en términos fundamentalmente de lo que significa y que es una cuestión real, es que el problema del medio ambiente, del cuidado de nuestro entorno y de la depredación, no solamente del bosque nativo, ni la contaminación de las aguas, sino que también el problema que ya existía también, que ya lo teníamos, que era el problema en pequeña escala, pero después ahora se desarrolló, digamos, hasta casi alcanzar el 80% de las comunas, de la crisis hídrica que hoy día existe, claro. Y todo ese tema que es central, Entonces se planteó en los seminarios, o sea, yo creo que había ahí, creo que una vez fui ahí a la Casa Pastoral, vinieron muchos técnicos, muchos de afuera, muchos ambientalistas, todos, está bien, a mí me parece, pero después a la gente en los discursos no era tan aterrizado en ese sentido, en los discursos de los sucesivos oradores. Muchos de ellos apuntaban, allá también, en ese caso sí existía mucha gente que decía, que tiraban así como que se vayan los salmoneros. Claro. Uno se pregunta, ¿y qué hacemos con los 7.000? ¿Dónde resolvemos? ¿Nos hacemos cargo del tema social o no? Cuando Chiloé no ha sido capaz de generar, como no tiene proyecto de desarrollo, no puede generar, porque no existe proyecto de desarrollo en todo el archipiélago, no podemos desarrollar nosotros la posibilidad de, por ejemplo, de diversificar nuestra matriz, tanto laboral como la matriz energética. Entonces, son dos elementos que son fundamentales. Como no tenemos este proyecto, entonces evidentemente nosotros decimos, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos después? No, que lo recuperamos para la gente. Bueno, está bien, puede ser que a lo mejor nosotros podamos en pequeña escala hacer que la salmonicultura no sea tan contaminante como la que hoy día existe. Pero eso significa que primero tiene que haber un control de los profesionales. Según efectivo, real, supervisión de la gente. Entonces, estamos hablando casi como de nacionalizar la salmonera. Entonces ya es otra cuestión. ¿Y cómo ganamos a la gente para eso? Porque evidentemente que cada vez que se habla de nacionalización y se habla de esas cosas, ¿cómo van a decir? Se les pagan los pelos. No nos van a pagar y toda la cuestión, y va a ser todo para el Estado. En fin, oye, tú dijiste una cuestión que a mí me llamó la atención, que se perdió una oportunidad. Y eso me gustaría saber en qué sentido, por qué se perdió esa oportunidad. Bueno, la movilización estaba, pero las demandas estaban. Estaban las demandas. Yo ahí tengo un punto que te lo quería preguntar, porque claro, yo tengo una visión muy similar a la que tú planteas, digamos. Estaba la posibilidad porque había un movimiento, había mucha fuerza, había mucha esperanza en lo que estaba ocurriendo, había un estado de ánimo que, a pesar de que estaba todo bloqueado, la gente andaba contenta, andaba por la calle, te saludaba, había un gesto de solidaridad, de humanidad muy rico. Pero a la hora de llegar a los discursos oficiales, a los petitorios, claro, la gente decía, no, si esto es de los pescadores.
Claro. No pensemos en las cosas, porque en las discusiones se hablaba de la educación pública, la salud pública, de mejorar, y decía, no, pues si esto es de los pescadores. Claro. Entonces, los discursos siempre se van ayornando a una cuestión más pequeña, pensando en lo posible, más que en lo que teníamos. Si teníamos 7.000 personas en la calle, claro. Habían tarde en que se hacían 2 marchas en Castro. 2 marchas. Claro. Yo veía una marcha llegando de acá arriba, llegando otra de abajo. Entonces era teníamos el material. Pero, y es verdad, la gente pensaba, yo creo que más que nada por no visualizar la oportunidad, porque claro, muchos decían que esto era de los pescadores, claro. O sea, nosotros estamos aquí apoyando a los pescadores. Entonces no hubo una... ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo ves tú? Y yo creo que ahí, atento, que el gobierno jugó sus cartas mejor que nosotros, porque ellos inmediatamente ofrecieron ya el bono para porque aparecieron los trabajadores de orilla, aparecieron por todas partes. Entonces ya bono para los trabajadores de orilla, PMU, Nofril, y todo lo que el gobierno tenía a mano lo puso sobre la mesa. Claro. Entonces eso fue debilitando el movimiento. ¿Por qué yo digo que se perdió? Justamente por lo que hemos conversado acá, que hay tantas cuestiones que tienen que ver con el archipiélago y era tan importante incorporar a ese proyecto, porque en definitiva esa consecuencia tiene que ver con que se afectó la vida de todo el archipiélago. De hecho, la supervivencia misma del archipiélago en ese sentido, porque la marea roja y lo que significó para la extracción de los mariscos y todo ese asunto. Hay gente que decía que se asustó. Claro, entonces esa cuestión igual tuvo una afectación muy grande y ahí nosotros los dirigentes tenían que haber tenido, digamos, la suficiente capacidad para decir, yo creo que lo más importante es incorporar los elementos centrales de las necesidades que tiene Chiloé en particular. Y eso tenía que ver efectivamente con un plan de desarrollo, y era la posibilidad clara, y como yo la vi en ese sentido, porque yo me gané hasta, lo digo con claridad, aquí hay gente del partido casi me dijo cuando yo empecé a plantear estos temas, me dijeron que yo estaba en contra del movimiento, y dije yo no estoy en contra del movimiento, lo menos que podía haber hecho un dirigente de estas características es negarse a esta posibilidad. Lo que yo estoy diciendo es que no va en el rumbo correcto porque se va a desgastar. Y efectivamente se gastó, y a los 20 días ya de 7.000 teníamos 300, 400, entonces eso bajó y los temas de Chiloé pasaron a segundo plano. Tercero, y ahí, claro, entonces ahí yo le digo que ahí existía la posibilidad de haber presentado, sí, efectivamente, más que un proyecto de desarrollo, una ley especial para Chiloé. Una ley especial, que tome todo esto, incluido el problema de la salmonicultura. Salió eso en conversaciones posteriores de eso del plan Chile. Pero en el petitorio que se hizo en el sector central del archipiélago, incluyó a un amplio espectro de intereses. Y ese yo creo que era un... De hecho, incluso muchas cosas que no tenían que ver con... Lamentablemente yo no lo he repetido algunas veces, no tengo el petitorio en físico de qué es lo que se pidió. Tengo el acuerdo, que es bastante triste el acuerdo, pero había un petitorio y se trabajó en una mesa con los dirigentes, con la gente, y estuvo bien duro esa cosa. Y yo pienso que salió algo más o menos potente por la cual trabajar. Pero eso se rompió porque el movimiento, es algo que he dicho en varias ocasiones, el movimiento en Ancud se fue bajando, de a poquito, en Quellón igual. Y aquí no, aquí se rompe de un día sí y un día no. Sí. Hay un aspecto que lo hemos preguntado en varias conversaciones, y que es un aspecto que a mí me llama mucho la atención. Y es que un conflicto similar en el archipiélago de Chiloé, que afecta a todo el archipiélago, negocia Ancud, por una parte, que los dirigentes de Ancud se juntan con la alcaldesa, Quellón, los pescadores se juntan con el alcalde de Quellón, y en Castro se junta
la gente, pescadores, gente de la Buzos, feria, claro. buzos, El bien varipinto. Claro. sin autoridades, casi sin autoridades. Sí, no, estoy- Recordábamos en una de estas conversaciones que quien estuvo, la autoridad más cercana que estuvo fue José Aburto, que, Claro, José Aburto. que era concejal en el Claro, entonces, concejal, claro. concejal del partido, Que y se que acercó a- sacó y estuvo en las movilizaciones, y estuvo, Claro. que fue, alguna vez el alcalde Castro llegó y lo pifiaron. El resto de las autoridades casi no apareció. Sí, Pero la falta unidad en el archipiélago, que había ocurrido en un conflicto anterior, el 2013, en conflicto de salud. Ancud, Castro y las comunas del centro arman un petitorio y se lo mandan el servicio de salud, hablan con el ministro Mañalich, hay un intento de conversación con Quellón, que se hace una reunión en Achao, y ahí los dirigentes de Quellón dicen, no, nosotros vamos solos en esto. Sí, Claro. Y se rompe la posibilidad de... Se quedaron finalmente con una cámara hiperbárica que tuvieron por años en la bodega. que no funcionó Porque nunca. esa falta de unidad, tú que llevas muchos años acá en el Sí, pero la carencia es la carencia de proyectos, esta cosa de separarse por sectores, de pensar que cada uno tiene ¿cuánto se llama? Intereses distintos, diversos, es mentira. Si la gente todavía no ha podido entender que hay unas cuestiones que primero que tenemos, ya no somos una isla, somos un archipiélago. Y tenemos objetivos comunes bien claros, bien precisos, que van desde lo micro, que puede ser, no sé, la necesidad de una señalética única con nombre con nombre de, ponte tú el nombre de las calles con su símil huilliche, mapuche, Claro. no sé, o los lugares y todo ese asunto, hasta un gran proyecto de desarrollo que englobe todo. Y esta diversidad de opiniones con respecto a cómo tú asumes ese tema, desgraciadamente ha sido impulsado por los mismos dirigentes políticos de antaño, que siempre, que los ancuitanos, que los castreños, que los quelloninos, y ahora con lo de Quellón, porque ahí en Quellón se instaló fundamentalmente todo lo que es el proceso. La mayor cantidad de las plantas están allá, la mayor cantidad de trabajadores de la empresa salmonera están ahí, de la empresa que procesan. En Ancud se quedaron con el Castro no tiene prácticamente pescadores artesanales, es decir, están ahí sobreviviendo. Entonces, ese es un tema que sería bueno armonizar, pero la única forma de poder armonizarlo es con un proyecto único, porque, por ejemplo, siempre cuando se ha hablado del plan de turismo, no, cuidado, de un plan de turismo de este lado, pues ellos pueden hacer sus propias riquezas naturales, nosotros no tenemos nada, salvo la iglesia y la feria y no sé qué más, la costanera nueva. Los palafitos. De 100 metros. Y los palafitos, claro. Y los palafitos, ¿verdad? Y después que yo, bueno, tiene su puntelada, en fin. Pero todo el mundo hace su propio. Y eso ha sido muy malo. No ha sido justamente este incidente, digamos, en la calidad de vida de la gente, porque aquí en el archipiélago que tenemos cuestiones comunes. Por ejemplo, estamos a puertas de la mayor invasión a Chiloé de toda su existencia, que es el puente en el canal de Sacao. Claro. Entonces, que todo el mundo sabe que es el caballo de Troya de las empresas y todo ese asunto, y se van a venir en las prospecciones mineras y todo lo que se ha instalado en otros lugares, entonces, ¿qué va a pasar en Chile? La invasión cultural, el impacto cultural que va a tener Chile va a ser impresionante, de una cultura que se debate apenas, casi comercialmente para poder sobrevivir. Entonces, la gente aún no ha entendido todo eso que de repente el sistema les da y el modelo les da y todos lo encuentran, qué bueno el puente, vamos a pasar ahí cortito, pero no tenemos un hospital decente, todavía no tenemos un hospital de alta resolución, tenemos siempre un hospital de medio pelo, y en Ancud todavía no se inaugura, en Quellón todavía no se inaugura. Entonces, para que esas cosas la gente no llega a medirlas nunca, y le ponen una carretera, una doble vía, puta, qué bueno, vamos a ir. Pero ¿es para la gente o son para los camiones? Y eso es lo que no entiende, porque reciben esta infraestructura gigantesca porque nos va a dar trabajo. O sea, que las mineras van a llegar, vamos a tener. Ahora yo comprendo lo que ustedes dicen, pero y claro, es muy posible que muchos vecinos nuestros, por las prácticas neoliberales por las cuales estamos invadidos,
no lleguen a esta reflexión. Pero aquí hay dirigentes políticos. Claro, o sea, hay alcaldes que tuvieron la negociación, aquí hay dirigentes, eso voy a decir, hay dirigentes históricos. Hay una agrupación de alcaldes, tenemos los 10 alcaldes. Entonces, o sea, a mí me llama la atención de que no hay unidad, pero tenemos los 10 alcaldes que en este momento están más o menos unidos, pero hay que acordarse que la asociación de alcaldes mucho tiempo no funcionó, porque ni siquiera en ese aspecto está. Y lo otro es que las instituciones igual dividen. Yo cuando hablaba del norte, me acordé del servicio de salud, tiene dividido a Chiloé en la parte sur, la parte centro y la parte norte. Entonces, esa división la asume también la gente. Entonces, no es difícil hacer un proyecto común si no hay nadie que tome la batuta y vele por Chiloé como uno solo. Ese es nuestro gran dilema que tenemos acá en Chiloé, de pensar en el archipiélago como único, entonces como parte de la Patagonia, en fin. Alguna vez lo han planteado algunos intelectuales y yo creo que hay algún discurso que se acerca a eso, pero más que nada por los intelectuales, más que por la gente. Claro. Hay una cuestión que también de alguna manera ha incidido, que es esa especie de invasión foránea que se produce y que hace que mucha gente que se empieza a vecindar por Chiloé, que tiene una visión distinta de mundo, claro, de formas de actuar y toda la cuestión, y uno las comienza a identificar porque contrasta con la formación misma del archipiélago. Claro. Mucha gente, nosotros, todo el mundo sabe que somos quitados bulla, que hablamos lo menos posible, tratamos de llevarnos por ahí, de no avasallar, pero en cambio nosotros nos encontramos con un segmento importante de la población que exigen derechos, en fin, un montón de cosas, y no están dispuestos a cumplirlo. No están dispuestos a cumplir, porque aquí cuando, como todo el mundo dice, que donde empiezan los derechos de otros, exactamente, terminan los propios. Yo creo que ahí tenemos que hacer un sacrificio todo y plantear la necesidad urgente de un proyecto común. Yo le he dicho ahora que ahora es más importante que nunca, porque ahora contra el neoliberalismo que se viene instalado con todas sus armas, si no tenemos proyecto común, nosotros vamos a ser absolutamente absorbidos. Claro. Y es interesante eso, porque nosotros por lo menos con Claudio hemos participado en 2 intentos, porque uno podría decir que las autoridades, la élite o los dirigentes no tienen ellos. Hagámoslo desde abajo, pero también desde abajo ha sido complicado. Mucha resistencia. Han habido 2 intentos de hacer un movimiento común a lo largo del archipiélago, y también ha fracasado. O sea, está tan arraigado estas diferencias de los sectores que fueron abandonados. Por ejemplo, la Asamblea Social, nadie entiende por qué desapareció. Estuvo el Pensar Chiloé, que era también grande y se fue diluyendo, y eso abarcaba todo el archipiélago. Hay gente de Quellón, de Ancud, de Castro, de Alcagüe, de Achao, Curaco. Era bastante variopinto, distinto, pero no cuajó. Es que no avanzamos. Parece que estas divisiones comunales se transforman en unas divisiones culturales que son medias insalvables, con mucha rivalidad, Sí, pues. Poca posibilidad de pensar en los proyectos comunes. Y el personalismo de los dirigentes, de muchos dirigentes que están ahí, y que les gusta estar en la foto, en la portada, de aparecer, y puta, qué bueno que estáis con el gobernador, con el intendente, con los senadores abrazados y todo ese asunto, y nunca somos capaces de reivindicar lo que la gente, porque la gente no lo pide, pues, nadie entiende, por ejemplo, para verlo de esta forma, que se diga que talar, no sé, 165 hectáreas de tal raza en el bosque no sea un delito. Porque está bien la propiedad de las tierras, está bien el asunto central, pero definitivamente hay que llegar a un momento, si ese es el tema, hay que llegar a un momento en que uno va a tener que enojarse con todo el archipiélago, porque es imprescindible, por ejemplo, congelar la tala del bosque nativo. Definitivamente por muchos años, porque todo el mundo sabe el ciclo del agua, todo cómo se produce. Nosotros no tenemos ni montaña, ni tenemos nieve, ni tenemos nada, y la mayor parte tiene que ver con la turba, tiene que ver con el bosque nativo, porque si no, no se mantiene, no se va a la napa subterránea, que es lo que nos dan agua, que es lo que nos dan agua. Entonces, la gente va a tener que entender ahí, pero para eso hay que tener un movimiento que tenga capacidad, y no voy a utilizar la palabra, suena muy fea, pero hay que tener ahí, porque
porque no solamente con respecto al bosque nativo, si todos lo vemos, la parcelación de Chiloé, Sí. en definitiva, No, o sea, cuestión la tercera casa de los ricos. el campo y todo eso. Claro. Desde el punto de vista de la negociación que se logra con el Estado en el conflicto del Mayo Chilote, ¿cómo evalúas tú los resultados a 10 años del...? No, que fueron absolutamente paupérrimos para lo que significó la movilización. Se logró muy poco y al final después se retrocedió. Se retrocedió bastante porque, en definitiva, como nosotros no planteamos, como nos fueron planteadas las cuestiones más importantes, que digamos, nos quedamos solamente en la cuestión económica, que pareciera ser el centro de toda la discusión. Por ejemplo, lo veíamos ahora. Lo veíamos ahora con respecto al asunto de los bonos, pues se pagaron bonos, en todos los municipios se le entregaron toda la capacidad que tenía la región con los PMU, los famosos proyectos de mejoramiento urbano, y andaban todos los viejos trabajando afuera, y lo mismo pasó con los otros proyectos regionales del FRIL. Entonces el gobierno respondió económicamente, digamos, para algunas personas, pero para lo fundamental el gobierno no aportó nada. No hay nada que diga, que recuerde al Mayo Chilote más que la movilización, nada que diga, oye, nosotros con el Mayo Chilote conseguimos, no sé, pues conseguimos que el gobierno diga, nosotros vamos a tener un tratamiento preferencial en la energía eléctrica para ir diversificando la matriz de Chiloé y tener acceso a la posibilidad de tener energía directa y gastar menos calefacción, a leña y tener cuestiones así, cuestiones que eran fundamentales. Y por ejemplo, no nos dio la posibilidad de tener el agua, pero el agua sigue siendo privada. A lo mejor si el gobierno se ha dicho ya, Chiloé que gane en esta cuestión y nosotros vamos a tener un tratamiento preferencial en el agua, vamos a pagar menos agua que el resto, en fin. Todas esas cosas que eran importantes en la vida de la gente, no las ganamos. Y no las ganamos desde todo punto de vista. La educación, por ejemplo, tanto la gente pidió, y yo lo veía en la movilización, y la gente que hablaba decía, pucha, la educación tiene que ser un elemento fundamental, nosotros ya esta es una generación perdida, esperemos que la próxima nos sepa, entonces nosotros incorporemos en los planes de estudio obligatoriamente este tema de la ecología. Este tema no solamente de conocer el tema, sino que de criar seres humanos que sean dispuestos a respetar. Claro. Y ahí yo pienso que realmente yo tomo las palabras tuyas, que se perdió una oportunidad, porque yo no sé las otras comunas, pero en la parte central, Castro, Talcahué, Curaco, se logró una mesa de trabajo. O sea, había una mesa de trabajo donde todos estos temas podrían haber estado, porque estos temas no estaban, o sea, no se lograron porque no estaba, porque como decíamos, cuando tocaba uno de estos temas, oye, si esta cuestión es de los pescadores, porque eso es lo que pasa muchas veces, que las cosas no se miran en la globalidad, se miran en los chicos. Nos pasó también en la movilización estudiantil, cuando nosotros estábamos pensando en la salud, ya fuimos casi... castigados, crucificados, porque estábamos pensando más en otro problema más que teníamos la salud, pero también tenemos la educación, pero tenemos la salud, y yo sé que se logró, pero el problema fue que la forma en que terminó el movimiento en Castro, como fue tan violenta, tan abrupta, que nadie pudo ver la oportunidad que se tenía. Claro. Porque si se lograba una mesa, es como ya tenía una patita dentro para negociar. Sí. Entonces había una mesa se logró una mesa de trabajo que creo que funcionó dos veces. Yo sé de una y aparentemente hubo otra más. Y las personas que participaron ahí, o sea, ya nadie quería participar en ninguna cosa. Entonces el hecho de cómo fue fundamental en la forma en que se quebró el movimiento en los resultados posteriores. Sí, eso tiene mucho que ver. Y sobre todo el tema en términos de las mesas, ojalá tuviéramos una mesa provincial permanente en algún lado, que alguien convoque y que diga, no sé, pues, acá en Chiloé, no lo vamos a esperar del delegado presidencial, porque en aquel entonces también tuvimos la posibilidad, pero nosotros fuimos, y yo dije en el principio que nosotros éramos parte de la dirección provincial de la nueva mayoría, nos reuníamos cada 15 días con el gobernador para ver los temas que iban surgiendo, y aportando de alguna manera, como era una mesa de partidos políticos fundamentalmente, pero
cuando se produjo el conflicto, esa mesa desapareció también, porque los partidos políticos estaban para el lado. Y ahí vinieron, no sé, pues la gente, vino la Seremía, vino el gobierno en pleno a instalarse acá diciendo, no, aquí todo se canaliza por este lado. Entonces teníamos canales expeditos, ya no habían canales expeditos. Se perdieron los canales expeditos y nosotros logramos, para poder comunicarnos con alguna autoridad, teníamos que, no sé, pues llamar a el de Puerto Montt, el de más allá, el de más acá y toda la cuestión. Y entonces ahí, evidentemente que se perdió esa posibilidad, porque nosotros necesitamos urgente algo que en Chiloé armonice la posibilidad de que nos podamos juntar y sentar y hablar sobre lo que viene a futuro, porque la gente aún no mide, la gente está midiendo los 7 minutos que va a demorar el puente en el canal de Sacao. Y nada más, entonces, y la doble vía, y que ya viene el estudio, y todo el mundo se alegra y aplaude, y uno lo ve en las redes sociales, pero no ve el impacto. Si ese es el tema, no ve el impacto. Entonces, ¿cómo sacaron 165 hectáreas de bosque nativo? ¿Dónde están? ¿Dónde están los IVA? ¿Dónde están los documentos? Todas esas cuestiones que ya no deben volver a repetirse acá en Chiloé, y todo lo que conspira, y una de las cuestiones, y déjeme decirlo de manera con mucha franqueza, una de las cuestiones que más conspira es que es la pelea de los pueblos originarios, que son, en realidad aquí son pueblos orígenes, porque son pueblos que se escindieron del tronco mapuche y se vinieron para el sur, por eso se llamaron huilliche, y que están empeñados en separar la organización, y de hecho ya está separada en un sector que quiere ser reconocido como pueblo originario y otro sector que plantea que la raíz, la matriz sigue siendo del pueblo mapuche, porque es la que más, además que nos enorgullece, digamos, lo que fueron capaces los mapuches de generar en el territorio desde antes de que esto fuera república o que fuera un país. Entonces, esas cosas también conspiran un poco en la unidad del pueblo. Porque yo recuerdo que cuando fue la primera asunto del puente en el canal de Chacao, cuando empezó, que el puente, cuando se reflotó la idea, cuando vino Eduardo Frei y se fue a la reunión y le fue a decir en Ancú a las organizaciones, que ahí ven los comités de puente y todas esas cuestiones, ellos son los más interesados en el puente, y ahora quedaron afuera del recorrido, a hacer la carretera por otro lado. Entonces ellos llegaron y dijeron, llegó Frei y dijo, yo tengo todas las soluciones de todos los problemas de Chiloé. Y se agarra debajo de la mesa y saca una maqueta del puente en el canal de Chacao. Entonces, ahí cuando uno se da cuenta qué es lo que pretende el Estado chileno con respecto al archipiélago chileno. Claro. ¿Se fija? Es decir, al final de cuentas seguir siendo un apéndice más de todo el aparataje económico y la gente no se da cuenta. Entonces, no, que queremos poco menos que independencia. Nosotros tenemos que luchar. La única forma de luchar por la independencia es luchar por tener un proyecto de desarrollo propio. Y los mapuches fueron capaces, los pascuenses fueron capaces de imponerlo y decirle, bueno, ellos se tomaron todas las vías C, se tomaron los puentes, se tomaron el aeropuerto, aquí no entra nadie más, y los turistas vienen acá, no sé, 20 días y se van. O 15 días y se van, porque no pueden quedarse a vivir eternamente y llegar los yanquis y comprar una casa y comprar otra, en fin, traer la plata. Entonces, ellos, con una forma de preservar, un poco atrasado, pero una forma de preservar, lo mismo hicieron en el norte. Nosotros necesitamos una ley especial y necesitamos un pueblo organizado y ¿cuánto se llama? Y un pueblo organizado y que tengan claro cuál es el norte del desarrollo real y la posibilidad de incorporar a ese desarrollo a la gente, porque cuando yo hablo de educación, la necesidad imperiosa es de tener planes de estudio distintos, de tener universidades donde que las carreras sean efectivamente una contribución directa al desarrollo de la comunidad en general, claro, el desarrollo local, principalmente. Y en eso apunta, yo creo, y en el caso de usted, y que ojalá nosotros pudiéramos hacerlo algún rato, apunta el medio de comunicación a abrir puertas y abrir mentes también. Cataldo, quiero volver a esta imagen que tú nos relatabas, que tú decías que había una coordinación de partidos bajo el gobierno de la nueva mayoría, que se juntaban, que estaban conversando, que había una mesa, que tenían algunas comunicaciones. Cuando se instala el conflicto, esa mesa deja de existir. Ya no tiene incidencia ninguna, ya empiezan la incidencia. ¿Y cómo sientes tú que el Estado, e incluso el Estado presente en Chiloé, porque habían funcionarios, empiezan a operar, empiezan a articularse? Una de las articulaciones que se hace es que desde la gobernación empiezan a tomar contacto con la intendencia, empiezan a viajar dirigentes hacia allá y empiezan la idea de
de rebajar el conflicto. Claro. Hay 3 mesas de negociación, una que opera desde la oficina de la alcaldesa de Ancud, hay otra que opera desde Quillón y hay otra que opera desde Castro, digamos, y empieza a bajarse el conflicto. ¿Cómo hay comunicaciones? De hecho, algo que decías tú, la gente del gobierno que vino aquí era el jefe de gabinete. Viene aquí un jefe de gabinete, Claro. nunca vino un subsecretario, un ministro. Entonces, el problema siempre lo trataron Sí, a este nivel. en puertos, monitoreaban todo y con la articulación seguramente con los partidos políticos de acá. Claro, ¿Cómo bueno. lo veía eso? Ya, yo le voy a contar un poco una cuestión que yo se lo hice a todo el mundo y se conoce poco. Nosotros cuando comenzamos el asunto de la nueva mayoría, esta discusión que yo estoy planteando y la que hemos instalado aquí en esta conversa, siempre estuvo presente. O sea, independientemente de los temas del gobierno, de los Claro. temas del servicio de salud, y que si se acuerda con usted con el problema de la encargada del servicio de salud, que En ese tiempo, quieren sí que de una cristiana. se llama ¿la Marcela? no. Que ella de la DC, pues justamente estuvo en la corporación. Estuvo en la corporación Ah, y después claro, pasó sí, y después sí, pasó sí, al servicio de salud. a Paulina Reynoso. Paulina Reynoso, que de acuerdo a la experiencia que nosotros tuvimos fue una muy buena dirigente. Le sacó a los médicos, le metió la mano al bolsillo a los médicos, porque el tema era de los, ¿sabes? Claro. Que ahora existe, porque, que todavía existe. y que todavía existe, Un que poquito más de dinero, pero- tipo habían 3, 4 pabellones y los 3 ocupados para los ISAPRE y uno Claro. para el perraje. Claro. Disculpando la expresión, pero es verdad. Entonces, en esa mesa alguna vez se discutió el tema y se concluyó en un documento a través del gobierno en terreno que se trabajó por todo el archipiélago en un documento que se llama El Chiloé que queremos. No sé si ustedes han tenido... No. Está arrumbado en las bodegas de la gobernación. Está ya hecho el documento. Ya. Y el gobernador en un encuentro nacional en el norte de Chile, me parece que fue en Iquique o en Arica, encuentro nacional de gobernadores en tiempo de la Michelle Bachelet, el gobernador presentó ese documento incorporado como un elemento importante del plan de desarrollo de Chiloé, que tenía que ver con el bosque nativo, con el agua y todo ese asunto. Eso bajo la gobernación de Pedro Amonte. Pero vamos, y fue ovacionado, nos contó el compañero que fue con él, fue ovacionado y además el ministro dijo, esta es una gobernación que está trabajando con la gente en proyectos de desarrollo y que ninguna gobernación había presentado. Entonces ese documento, el Chiloé que queremos, te entregaba muchos elementos. Entonces había en el trabajo político, había como un feeling en términos de la comprensión y la necesidad de empujarlo. Pero cuando vino el conflicto, se produjo la llegada de los burócratas. Entonces su conflicto era de ahí hasta a la gobernación, de ahí a la intendencia, de ahí al ministro, y esos fueron todos los canales, y los partidos políticos pasaron a estar al borde nomás de y recogíamos información a través de otros canales que no eran justamente los que teníamos más cercanos a nosotros. Entonces, lo que era local, porque de algún momento determinado aquí la mayor parte de los partidos políticos tenían sus direcciones provinciales acá en Chiloé, lo que era local se transformó en una cuestión provincial. Entonces, ellos tenían contacto con otros, empezaron a tener otro tipo de contacto y dejaron de lado la conversación desde el punto de vista político. Entonces ya esa cuestión en un solo compañero dijeron, ya no, típico de las emergencias, coordina todo. Entonces se dejó de lado la relación con la organización, porque yo cuántas veces dije, ¿por qué no están abajo discutiendo con la gente que hay un coordinador que organizó, no la barricada, pero uno lo ve, por ejemplo, que de repente hasta un avión pusieron ahí de un grupo que fue a firmar echar abajo el conflicto, sí, hasta un avión le pusieron para allá, pues entonces, no sé, yo lo miraba la foto porque todavía la tengo, y dije, ¿qué hacen acá? Sí, pues. Y este no es el conflicto, este es un conflicto mayor que el de vender pescado en la feria.
Es, Sí, es otra cosa, ¿cachai? Entonces, que es además que era una condición conexa al conflicto, porque era un conflicto que tenía que ver con el mar, directamente con el mar, era afectado como en segunda o tercera, claro, entonces de una especie que tampoco tenía ningún tipo de afectación, porque lo que más afectaba eran los bivalvos y fundamentalmente. Sí, pues los pescados no tuvieron. Entonces, sí, eso es lo raro que hay y que al final de cuentas esta gente llegaron y fueron los primeros que firmaron. Entonces, de hecho fue el primer movimiento, sí. el que estaba más consolidado fue el que... Sí, pues exactamente, la que tenía mayor presencia masiva y todo el asunto. Y un apetitorio contundente, y fue el primero que... Claro. Entonces, eso es lo que... Por eso que nos resulta extraño que después de 10 años, mucha gente lo recuerda como una anécdota, pero en definitiva, tal como tú lo planteaste, fue uno de los grandiosos movimientos que han habido. Yo creo que... yo no recuerdo hasta en tiempo de la historia, a poquito ya cuando Pinochet, cuando se presionaba para el plebiscito, que hubiera una marcha en el centro y una marcha en el barrio alto y que coincidieran en un lugar determinado. No, pero aquí se desarrolló, se hizo, yo no lo veía en las calles, lo miraba. A mí no me miraba muy bien porque yo estaba sacando justamente en una calle principal y por ahí pasaba la marcha y yo estaba sacando con mis cables a todo y me miraban como diciendo este de los otros, toda la cuestión. No, es que yo no podía estar por otro tipo de motivos, pero había gente, dijera como dicen los ciúticos variopintos, desde el punto de vista político, tenía de todo. Entonces ya había gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro. De hecho, había una barricada en Nercón que estaba dirigida por Vera. Sí, y a propósito de Vera, algunas personas contaban, yo recibí una llamada de Vera diciendo que este movimiento, al principio, cuando estaba recién partiendo, era orquestado por la derecha. ¿Quién entiende? Cataldo, y ustedes como partido, como organización, ¿cómo vivieron el transitar del conflicto? Porque ustedes pasaron, el 2016 tuvimos además elecciones concejales. Sí. Ustedes pasaron de tener 2 concejales a no tener ninguno. Así o sea, es. hubo un castigo a la presencia de algunos dirigentes. Sí, pues. ¿Cómo lo vivieron como partido en la interna? ¿Cómo fue? Yo creo que eso desató de alguna manera un cisma que ya se venía viendo. De hecho, después del conflicto, las confianzas se fueron a las pailas. Pues entonces, y hubo un sector que después de la muerte del concejal Vidal abandonó el partido. Y era justamente un sector que estaba involucrado principalmente en la movilización. En aquel entonces, yo creo que no voy a romper ningún pacto de confiabilidad en ese sentido. En ese mismo instante, durante el conflicto, se disolvió la dirección comunal y la dirección regional del partido. ¿Se fijan? Porque los intereses eran distintos y había gente que tenía, y empezó gente a tener su opinión propia con respecto al asunto y no la opinión así como colectiva. Claro. Exacto, no la opinión colectiva. Entonces solamente siguieron adelante con lo que ellos pensaban. Y en realidad no estaban equivocados. Y al final de cuentas se preveía, por lo menos en Castro, se preveía el rompimiento, ya se hacía ver, y desgraciadamente hubo gente involucrada e incluso hasta rayados aparecieron por algunos lugares. Claro. Entonces esa cuestión generó mucho problema incluso ahora se discute menos, pero hubo un tiempo que después se discutió mucho y generó mucho anticuerpo y hay gente como se fue retirando del partido porque se discutió con mucha pasión todo este tema, y al final esta gente ya para el plebiscito constitucional ya no estaban. Entonces eso a nosotros nos generó un golpe fuerte, hay que decirlo con todas sus letras, y eso es efectivo. Hay una mirada que tú nos planteas respecto en gran parte de la entrevista, con una mirada sobre la responsabilidad del medio ambiente, del mundo ecológico, que es muy similar. Tuvimos una entrevista en estos días con el ex párroco de la iglesia de San Francisco, con el padre Julio, que hoy día está en Arica. Lo entrevistamos en la semana y él también aporta una mirada desde su credo, desde la orden franciscana, con una mirada de mucha responsabilidad respecto del mundo ecológico.
me parece que son muy coincidentes ambas miradas. De dos mundos distintos. Tú militante del Partido Comunista, Claro. el padre Julio militante de la Orden Franciscana, y nos habló de la encíclica, de varias encíclicas que hacen mucha responsabilidad o que llaman a la responsabilidad respecto de la creación del mundo en el que vivimos. Me parece que es una coincidencia bien interesante. Desde ese punto de vista, hoy día, ¿cómo avanzamos en sumar miradas de distintos mundos, del mundo comprometido con la política, de los mundos comprometidos con lo social? ¿Cómo avanzamos en una mirada, que tú lo has señalado varias veces, en un proyecto de Chiloé a largo plazo? ¿Cómo hacer posible avanzar en una mirada de ese tipo que nos brinde responsabilidad sobre el entorno, sobre el agua que tomamos, sobre el aire que respiramos, sobre lo que construimos, sobre lo que consumimos, sobre las papas, o sea, sobre todo el entorno? ¿Cómo avanzar en una mirada de ese tipo que nos aúne, digamos, que nos permita tener una mirada común? Claro, una mirada común para Avanzar el una desarrollo de Chiloé. y no una mirada individual mía de cómo voy yo, de cuánto voy a sacar, ¿no? Una mirada colectiva. Sí, bueno, aquí viene, digamos, el famoso el acertijo de quién le pone el cascabel al gato. Entonces, lo hemos discutido muchas veces y hemos concluido de alguna manera en esta necesidad de determinar en base, digamos, a un documento muy generoso, pero muy claro, a una convocatoria amplia de organizaciones sociales fundamentalmente, de partidos políticos, de todos los que se quieran sumar, a hacer una convocatoria amplia para discutir, ya poner sobre la mesa los temas del desarrollo de Chiloé. Pero siempre como que tropezábamos, ¿no? Que este sí, pues tiene una mirada diferente. Entonces, todo el mundo quiere, de alguna manera, no quiere dejar nada al lado, pues sí, quiere que su posición, digamos, se instale, o que su posición sea la principal, o que yo tengo aquí la razón y todo el asunto, ante la evidencia que hoy día existe. La evidencia evidente que muestra, digamos, por ejemplo, dos mundos, tal como tú lo planteaste, que diversos y que van coincidiendo. Yo creo que en ese sentido, apuntar también a esa coincidencia, y es posible generar un documento, porque anda un documento de un proyecto, así, un anteproyecto, para hablar sobre una ley especial. Pero a mí me da la impresión de que la ley especial, hay mucha gente que como que no le gusta el tema de la ley especial, porque ellos piensan que es más restrictiva una ley especial que, digamos, que hacer no sé, pues un tratamiento especial para la isla, que tampoco complace a medio mundo o conforma a medio mundo. Entonces, lo ideal sería poder incorporar más elementos. Por ejemplo, tenemos todo este problema que se genera con respecto a, un poco volviendo atrás a la historia, Chiloé antes era parte de lo que se denominaba la zona extrema. Claro. Era Chiloé, Sena y Magallanes. Sí. Teníamos un puerto libre, que era una cuestión de exención aduanera, que fue hecho exclusivamente para desarrollar, y que fue lo que menos se hizo. Claro. La industrialización de Chiloé. Claro. Eso fue lo que menos se hizo, porque todos le buscaron el resquicio de la ley, los comerciantes, todos, y empezaron a importar suntuarios, empezaron a muñecas y quizás qué más, pero yo lo que alcancé a conocer, pero aún así tenía Chiloé un tratamiento especial que hoy ya no existe. Por ejemplo, teníamos el Estado tenía poder comprador sobre los productos nuestros. O sea, el Estado compraba toda la papa que producíamos, que era a lo mejor una cuestión así, podría reencantar mucho más al archipiélago, pero tendríamos, tendríamos que iríamos en colisión frontal con el modelo, porque es el modelo que el gran Dios que instala la cosa. Pero en ese tiempo los empleados fiscales, los profesores y todos tenían un incentivo económico, y en algunos lugares era del 100% del sueldo, en otras partes era el 300%. Por ejemplo, en lo que se denominaba Chiloé Continental, que era Futalefú, Chaitén y Futalefú, se ganaba el 300% del sueldo. Cuestiones así, habían un incentivo importante en el desarrollo, aparte de comprar.
se había incentivado la producción de remolacha en el sur, cuando Chile producía remolacha, de la azúcar de la remolacha, y habían 7.000 hectáreas de remolacha sembradas acá, y se producía una inmensa cantidad de remolacha en las islas del archipiélago, etcétera. Entonces, esas cuestiones, a lo mejor, para poder de alguna manera recuperar beneficios que permitan que uno mejore el desarrollo, pero atento con esto, hay mucha gente que está empeñada en que el desarrollo sea junto con el modelo y el sistema, pues. O sea, claro, desarrollo, pero dentro del modelo, dentro del sistema, y nos apunta a generar, digamos, lo que yo les planteé en la conversación cuando recién entramos, que es la necesidad de tener un proyecto democrático avanzado para el pueblo chileno, y que evidentemente ese proyecto traería de conjunto las cuestiones que hemos venido hablando, que son tan necesarias. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque esta es una cuestión política, fundamentalmente. Es una cosa política. Entonces, ¿cuándo vamos a dar con ese? Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es porque estamos dentro de esta intencionalidad, es lograr partes de poder que nos permitan, digamos, desarrollarlo con mucha más fuerza. Y yo creo que nunca hemos tenido un parlamentario. O sea, que tenga esas ideas concretas y que se haya jugado por esa cuestión. Ni un senador ni un diputado. Jamás hemos tenido uno. Y evidentemente los que hemos tenido han sido penosas su participación en el Parlamento. Nunca con indicación, nunca la ley especial, nada. Entonces, y yo creo que esa es una cuestión que la gente tiene que entender, que nosotros tenemos que ganar de alguna manera el poder. Y para ganar el poder tenemos que partir por eso y elegir las luchas que vamos a ganar, no las que vamos a perder, porque si ese es el tema. Si nosotros vamos a tener una lucha con los salmoneros, la vamos a perder ahora. La vamos a perder. Pero si somos inteligentes y generamos un gran movimiento social en función de recuperar cuestiones que son tan sentidas por la gente y que tienen que ver con el desarrollo y con la formación de las futuras generaciones, de la protección de las futuras generaciones, para eso necesitamos un gran movimiento que ponga leyes sobre eso. Oye, Cataldo, ha estado muy interesante la conversación, tendríamos para harto rato más. Tenemos que invitar como panelista a la radio, porque es un tema interesante, digamos, es un tema de un plan de desarrollo para el claro, podemos hablar de ese del Chile, que yo creo que yo tuve de la parte del agua, una vez que trabajo bueno, Mario Contreras trabajó en el proyecto de ley sí, pues ahí hay otro. Entonces hay proyectos que se pueden ir dando a conocer a la población para que sepa que existen cosas así, que existe, porque la gente que no solo esta forma economicista que existe hoy día es la única, hay otra forma. Obviamente, hay otra forma. Así que te agradecemos, Cataldo, por la conversación, y estaríamos como terminando el ciclo de conversaciones de los 10 años de la conmemoración de los 10 años del Mayo Chilote, un hecho que lo recordamos con nostalgia. Hemos notado que en varios entrevistados está la nostalgia de esto, porque se vivió un sentimiento de compañerismo, de solidaridad, de conversación, y hay momentos, gente que estaba conversando, personas que se quedan toda la noche conversando en una barricada, y la barricada produjo eso, conversación, encuentro, se pensaba Chiloé de otra manera, qué sé yo. Entonces lo recordamos con nostalgia. Eso queremos agradecerte, no sé si te queda algo por decir. No, agradecer a ustedes, sobre todo, sí, como medio es importante, porque nosotros también tenemos un medio que nos gustaría instalar pronto, porque todo el mundo sabe que a través de los medios de comunicación tenemos la pelea perdida, los grandes medios están absolutamente perdidos, ellos están dedicados exclusivamente al modelo y al sistema, y no van a tomar estas cuestiones así con la rigurosidad que deberíamos tomar nosotros. Entonces, el llamado ahora y el llamado que nos hacemos nosotros como dirigentes sociales es ir a las masas, volver a la gente, explicar estar ahí trabajando con ellos, si no, no vamos a avanzar. Esto ha sido una conversación con el compañero Cataldo Martínez, dirigente del Partido Comunista, aquí a 10 años del Mayo Chilote, en este programa especial que estamos realizando. Muchas gracias. Esta ha sido para Radio Quilquihue, la radio comunitaria de Castro. Muchas gracias. A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones,
los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilque, la radio comunitaria de Castro.